¿Cómo describirías a Dieta Mediterránea? Yo creo que es una comedia de sentimientos donde una mujer toma unas decisiones que llevan toda la película, ¿no? Yo creo que es una comedia donde lo sensual y lo sensible se juntan para sentirla y para comerla un poco, ¿no? ¿Qué tienen en común ¿tienen algo en común la cocina y el cine? Yo creo que sí. O sea, la cocina, incluso en los westerns clásicos de John Ford y todo eso, aparece la cocina, los bares, los salones, las mujeres. Es decir, la cocina es un microcosmos donde se cuenta la vida. Es un sitio donde se cuenta la vida y donde, curiosamente, no en las cocinas de los restaurantes, pero en las películas clásicas, reina la mujer. Con lo cual sí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, yo creo que es eso, hay un minigénero, que es el género de cocina, en el que casi siempre coinciden cosas, casi siempre suelen ser historias con muchos amores, con muchos platos, con mucho juego, con erotismo. Se mezclan ambas cosas. Yo creo que la comida, la sensualidad y el placer está muy unido. Nosotros el primer alimento que recibimos es de un pecho. Entonces, claro, ya no es solo lo que nos alimenta, sino la textura, el calor que recibes, es como la herencia, ¿no? Antes comentabas en la rueda de prensa también, que la película se debe también un poco al boom de la cocina española y de los cocineros españoles. Debido a que este boom es de hace unos cuantos años, ¿por qué ha sido hasta ahora que no se han empezado a hacer películas en España en que la cocina era realmente protagonista? Bueno, yo creo que justamente por eso, porque ha sido una cosa que ha ido entrando muy poco a poco. En España a veces somos refractarios a las modas. Cuando empezaron todos estos grandes cocineros había tantas burlas y todavía se sigue habiendo como plácemes. Han tenido que venir el New York Times y los demás a decirnos que esto era algo bueno. Es decir, a nosotros tenemos algo como país que hasta que no nos sancionan fuera y nos dicen lo bueno que somos fuera, no nos lo creemos. Entonces, claro, primero era como una broma. He visto obras de teatro con bromas sobre la comida y que no se come y que las raciones son muy pequeñas y que fíjate y que es... Entonces, bueno, yo creo que eso ha alejado un poco al género de lo que es... Pero bueno, a medida que esto ha ido tomando seriedad y que ha ido teniendo sentido, pues han empezado a salir las películas con temas de cocina. De todos modos, la cocina en las series, en todo eso y tal, y en nuestras películas ha estado presente de una manera u otra. Yo me acuerdo de películas como una muy curiosa, José Luis García Sánchez, se llamaba Las Truchas, que era sobre un banquete, donde acababa todo el mundo con una infección tremenda o con un... Quiero decir que yo me acuerdo de una película de Fernando Fernán Gómez que se llamaba Cuatro tenedores o cinco tenedores creo que era, con Concha Velasco, Sazatornil, un restaurante, La mitad del cielo con Ángela Molina, Manolo Gutiérrez Aragón, un poco la biografía de Maite Comodore, la gran restauradora, ¿no? Es decir que sí ha habido cositas. ¿Cuál crees que es la mayor virtud de Dieta Mediterránea? ¿La mayor, perdón? Virtud. Yo creo que los actores, básicamente. O sea, yo creo que la película tenía un obstáculo muy gordo que saltar y era hacer creíble esa historia. Entonces es una historia, así como tú empieza la película de Superman y te crees que vuela y no lo cuestionas, en ese tipo de películas donde juegan más las relaciones, la familia y donde el espectador se hace preguntas, conviene más que la gente se lo crea. Y yo creo que es lo que más hemos conseguido, hacer creíble que la gente no se cuestione eso que está pasando. Yo creo que los tres actores, siendo tres actores que no tenían gran experiencia en cine, algunos ninguna, pues han hecho un trabajo que hace que te comas la película, que te la comas literalmente sin hacerte muchas preguntas, sino simplemente la vas viendo, se ha acabado, anda, ya se ha acabado, ¿no? La película va a poder verse en el Festival de Berlín. ¿Crees que al ser una comedia tan mediterránea puede ser fácilmente exportable y la van a entender bien fuera de España? Yo creo que sí, porque la comedia juega algo que es muy universal, juega a la comida y juega a las relaciones amorosas, familiares y tal. Yo creo que la película, fuera va a gustar bastante. Justamente porque, aunque es una comedia que no... Quiero decir que no es una comedia a la italiana ni todo eso, pero sí tiene unos elementos muy mediterráneos, que la van a hacer singular. Quiero decir que es del género de Deliciosa Marta o del remake de Sin Reservas, pero tiene una característica muy mediterránea y yo creo que eso fuera gusta. Porque nosotros
fuera gustamos bastante. No nos lo creemos mucho, pero es verdad que gustamos bastante y nos ven como un pueblo muy singular, muy creativo, muy abierto, muy alegre. Yo creo que todo eso lo transmite la película. Yo tengo gran curiosidad por ver la película en Berlín, pues estoy seguro que les va a gustar mucho. ¿Con qué te gustaría que se quede el público que vea la película? ¿Qué te gustaría transmitirles? A mí me gustaría que el público se llevara hora 40, hora 45 de haber pasado un muy buen rato, haber disfrutado de un espectáculo donde todo está más o menos orquestado para gustarle y que fuera un plato que se lo comieran muy a gusto, y sobre todo me gustaría que salieran entendiendo a los tres personajes. Es decir, que pudieran entender a cada uno, como esas películas que ves de juicios donde habla el defensor y dices el defensor tiene razón y luego habla el fiscal y también, o sea, que pudieran ver los tres puntos de vista y que con los tres estuvieran más o menos de acuerdo. Eso me gustaría. ¿Cómo describirías a los personajes? Bueno, yo creo que Olivia es el Mediterráneo, o sea, creo que es como el mar. Es una cosa que tiene mucha profundidad, pero que lo ves desde fuera y que según el sol es azul, es verde, es gris, si hay nubes. Es una mujer de esas, muy de las comedias, que se acaba queriendo porque no sabes nunca por dónde va a salir. No sabes, tiene esa cosa que siempre le damos a la mujer de quién las entiende, ¿no? Yo creo que ella es eso, como el mar, ¿no? Creo que el personaje de Paco es más la tierra, es un hombre muy apegado a la tierra, que desde su segunda secuencia en la película marca sus intenciones. Dice, tú quieres que sea esto, yo seré lo que tú me digas. Yo estando a tu lado, lo que me propongas. No le voy a dar más vueltas. Y en ese sentido es un hombre muy como el hombre medio español, muy generoso, muy abierto, disfruta con lo que hace, disfruta incluso transgrediendo. Y lo veo como la tierra, ¿no? Que es capaz de pasar por todo, ¿no? Por los ciclones, por las tempestades y tal, siempre renace, ¿no? Y creo que el personaje de Alfonso sería más como el cielo. Es decir, que es un hombre más solo, más en su sitio, más único, con carácter violento, que de vez en cuando rompe, pero que a la vez depende mucho de los demás. Quiero decir, es más etéreo, necesita más que los demás le cuenten quién es, ¿no? En ese sentido creo que se complementan muy bien los tres, ¿no? Y que los tres forman, pues eso, un conjunto que yo creo que viendo la película entiendes por qué son tres y no son dos o no son cinco, ¿no? Porque creo que se complementan muy bien. Por último, ¿qué le dirías al público para que vaya a ver la película? Bueno, yo le diría al público que en medio de tantas propuestas buenísimas que hay en esta temporada, que en medio de tanto sufrimiento como se les va a plantear con Valkyria, Resistencia, Revolutionary Road, The Reader, con todos esos grandes hits que todos participan mucho del sufrimiento, le dejarán un hueco a la alegría de vivir. Y creo que esta película transmite, como ninguna de estas otras, la alegría de vivir. Y creo que, aunque a veces dicen que los optimistas son un poco tontos por ser optimistas, yo creo que ver la vida desde un punto de vista más abierto y más divertido y todo eso hace que nos haga seguir viviendo. Es decir, uno queda con los amigos a comer y a beber y a pasárselo bien y a cotillear y a hablar de temas aparentemente intrascendentes, pero ahí es donde uno cocina su vida. Y creo que no es una propuesta nada fuera de lo inteligente el ir a ver una comedia y disfrutar con una comedia que no atente contra el buen gusto ni contra nada de todo eso. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.